obedecemos, agradamos a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, quiero que miremos estos puntos importantes. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Vamos a ver los principios de Dios. Los principios de Dios. Dios es un ser de leyes. Si usted analiza la palabra de Dios, Dios le dio unas normas, mandamientos, estatutos, leyes al pueblo de Israel. Vino Jesús y le dio unos principios, unas normas de cómo debe vivir el ser humano con su semejante, con el prójimo y con el enemigo. Pero también le dejó, a través de la gracia, usando la doctrina de los apóstoles, revelándose a nuestro Señor a Pablo, les dejó cómo debía ser la iglesia, cómo debe estar organizada la iglesia, de ancianos, diáconos, líderes en la obra, pastores, obreros. También en el libro de Efesios capítulo 4 habla claramente que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Dios constituyó 5 ministerios. Y esos 5 ministerios dejó ¿para qué? Para perfeccionar al pueblo, perfeccionar la iglesia. Dejó unos dones, los 9 dones que habla en Corintios y los dones que habla en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios te educa. Y cuando tú lo entiendes que Dios quiere educarte, quiere formarte, Él va a tratar contigo, te va a limpiar. Y si tienes resabio por falta de liberación, aquí este mensaje es para que tú conozcas de que Dios es un Dios de formación, de educación, de verdad y de responsabilidad. Y como en Él no hay desorden, porque Dios todo lo hizo en orden cuando creó los cielos y la tierra. Cuando el enemigo fue arrojado, hubo un cataclismo mundial y se desordenó las cosas, pero vino, dice la palabra de Dios, y empezó a colocar cada cosa en su lugar. Dios va a hacer una organización en tu vida. Dios va a hacer todas esas cosas en tu vida. Por eso es necesario que tú entiendas que Dios es un Dios de leyes, de mandamientos. Dice la Biblia, tanto le escribe la carta a los romanos y también le da a mostrar a los corintios que aún lo que está establecido en la tierra está establecido por Dios. Aún cuando Dios habla a través de su palabra de que dejó las leyes de la tierra, siempre y cuando esas normas no violen las normas que Dios dejó en la palabra, hay que estar sujeto, hay que estar sometido. Dios es un Dios de verdad y de responsabilidad. Ahora, cuando habla de verdad, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Quiere decir, cuando tú conoces la verdad de la palabra, conoces la verdad de Dios, conoces a Dios, conoces la verdad y Dios te está diciendo, quiero que tú me conozcas porque necesito que seas libre, entonces tú vas a adquirir responsabilidad cuando seas libre. Porque un ser humano no es responsable porque no ha conocido la verdad. Para conocer la responsabilidad es necesario conocer la verdad. Entonces, cuando tú conoces la verdad, adquieres responsabilidad. Y cuando adquieres responsabilidad, aprendes disciplina. Quiere decir, eres organizado. Y cuando aprendes disciplina, entonces tú demuestras el amor que Dios está en ti y lo que Él te enseñó para transmitírselo a otro. Hay que conocer a Dios. Ahora tú entiendes por qué es necesaria tu liberación. Cuando tenemos disciplina, de verdad, responsabilidad, cuando somos formados, cuando tenemos educación, cuando entendemos los mandamientos de Dios y cuando vemos las normas que Dios nos establece en su palabra en el tiempo de gracia y lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y que el pueblo no entendió eso y Dios se le reveló a un pueblo que no era su pueblo, que eran los gentiles, que somos nosotros. Hoy día conocemos la palabra por su linda misericordia. Dios es un Dios de principios. Y sus principios no lo va a cambiar con nadie y no es negociable. Dios no va a negociar con nadie su palabra. Usted vive la palabra y adquiere la vida eterna. Usted vive la palabra y usted va a tener la salvación. Pero si usted no entiende eso, usted se perderá. Ahora, Dios creó la tierra, el universo, todo. Pero la palabra de Dios habla de que Dios tiene una responsabilidad con lo que Él creó. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador, Él creó.
Pero todo aquel que vive en la gracia y vive en su promesa, que vive a la cobertura de Él, Dios cumple su palabra y lo hace por amor. No porque el hombre le decrete, porque eso de que yo te decreto, yo decreto, eso es pura mentira del diablo. Es porque en vivir la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios, te trae consigo la bendición. Ahora, todo lo que Dios creó era bueno. Y Él se preocupó de hacer que fuera lo mejor igualmente. Dios se responsabilizó de lo que había hecho. Capítulo 1 y 2 de Génesis muestra los hechos de la responsabilidad de Dios en cuanto a su creación. ¿Qué hizo Adán? Creó a Eva, le colocó todo a su merced en el huerto, todo para que comiera del fruto de la tierra, se alimentara. Dios los creó, pero también Dios vio que tenía que sustentarlo. Dios a nosotros nos sustenta porque somos su creación. Él pone el sol para justo e injusto, la lluvia para justo e injusto. Toda la bendición de Dios lo da para aquellos, lo que es su creación. Que el hombre lo daña, que el hombre lo destruye, que el hombre autodestruye lo que Dios creó. Todos que hagan todas esas cosas pagarán por sus hechos. ¿Qué sucedió o qué sucederá si Dios se olvida? ¿Qué sucedería si Dios se olvidara por completo de su creación? Si Dios se olvidara de su creación, se deshaciera. Dios no se ha olvidado de su creación. El hombre sigue y persiste lo malo, Dios buscando canales para que el hombre se vuelva a Él, colocándole instrumentos, como el Señor le habló a través de una de las parábolas, gloria al Señor, al pueblo de Israel, a los fariseos de la época, y le dijo que le envió profetas, siervos, y los mataron. Y al Hijo también lo crucificaron, colocando instrumentos para que vieran y conocieran su amor y su misericordia, pero como no entendieron eso. Pero Dios es bueno y Dios es maravilloso, que siempre ha tenido de darle a su pueblo su bendición. Algunas citas bíblicas donde se enseña que consiste la responsabilidad de Dios para con nosotros. Hay responsabilidad. Dios es un Dios hermoso, Dios es un Dios precioso, Dios es bueno. Y por eso tenemos que nosotros ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y vemos claramente en el Salmo 68:9, habla acerca de la responsabilidad de Dios, de que Dios bendice al hombre. Ahí está, la cita bíblica. Vemos que en el Salmo 121, 1 y 2, donde habla de que Dios socorre al hombre, bendice al hombre, ahí está, en el Salmo 68:9, lo bendice. En el Salmo 68:9 dice que Dios lo bendice. En el Salmo 121, 1 y 2 habla de que lo socorre. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios hizo al hombre y el amor de Dios es tanto con el hombre que su creación no lo ha abandonado. No ha abandonado. Por eso es necesaria la liberación en tu vida, que tú conozcas quién es Dios. Si Dios tiene una responsabilidad con su creación, porque también el hombre va a entender que tiene una responsabilidad, tanto consigo mismo y para con Dios. En Jeremías, capítulo 33, verso 6, dice que da sanidad al cuerpo. En Mateo, capítulo 6, versículo 25, verso 34 al 34, dice que alimenta y sustenta al hombre o viste al hombre. Cuando el Señor le colocó el pasaje que no veis las aves del cielo, que nosotros valemos más que las aves del cielo. Bendito sea el Señor. El amor muestra su amor en la salvación, Juan 3:16. Quiere decir, no ha abandonado al hombre nunca. Nuestro Dios ha abandonado su creación. Ahora, en 1 Corintios 12:24, hizo el cuerpo perfecto y en orden. Dice que Él colocó todo en su lugar. Todas las partes del cuerpo humano están bien organizado por Dios para que el hombre viviera en la tierra, se sustentara en la tierra, ver las manos para alimentarse, la boca para digerir los alimentos. Todo eso lo hizo Dios, porque el amor de Dios con el hombre es grande, es inmenso. 1
Pedro capítulo 5, verso 7, cuida al hombre, dice la palabra de Dios. El hombre no entiende eso, no ha entendido eso. Pero todos nosotros un día tenemos que darle cuenta a Dios y por eso es necesaria la liberación. La seguridad que tenemos los hombres es que Dios está velando por su creación, aunque Satanás nos quiera hacer creer lo contrario. El Salmo 23.1 es un versículo, invita a meditar sobre el cuidado que Dios tiene sobre uno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios. Qué bueno, qué hermoso es Dios. Qué precioso es Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios quiere que tú le conozcas a Él. ¿Entiendes las maravillas de Dios? Que Dios tiene un amor especial por el hombre, por su creación. Ahora, hay una responsabilidad del hombre con la creación. Dios tiene una responsabilidad con su creación, pero hay una responsabilidad del hombre con la creación. Por eso Dios quiere llevar al hombre a que sea libre, que deje ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria, esa arrogancia, esa jactancia, eso de mirar a los demás por encima del hombre, por el hombro. Todas esas cosas Dios las va a quitar. Cuando tú entiendes los atributos de Dios, Dios te lleva a meditar profundamente sobre la grandeza de Dios. Piensa y medita lo que Dios exige de ti. El hombre es una creación de Dios. Esto significa que el hombre, siendo la imagen de Dios, tiene alguna responsabilidad de cumplir con respecto a sí mismo y al mundo que le rodea. Y la Biblia nos enseña eso, de que Dios le dejó responsabilidad al hombre, para con lo que Dios le puso en sus manos. Se ha comprobado científicamente que solamente el hombre es un ser racional creado con una mente. Se ha comprobado científicamente que los animales no es un ser racional, las plantas tampoco. Lo único que Dios creó con un ser que sea un ser racional, con una mente, con un cuerpo y un alma capaz de relacionarse con su creador, quien le dio aliento de vida. Ahora, sabemos que la naturaleza obedece a Dios. Cuando el Señor Jesús reprendió el viento y la tempestad, cuando los discípulos estaban ahí en medio de la tormenta en el alta mar, y Jesús reprendió el viento, porque es su creación. Pero estamos hablando de una capacidad racional, se lo dio al hombre. Le dejó un alma, una responsabilidad grande e inmensa. Por eso usted y yo tenemos que mirar bien lo que vamos a hacer, amado hermano. Gloria al Señor. Ahora, el plan de salvación para cada ser humano, Dios dice que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Dios te dice, bueno, yo tengo una responsabilidad con ustedes, le he dado todo para que ustedes se sostengan, para que ustedes se alimenten, para que ustedes vivan, para que ustedes me glorifiquen. El hombre cogió, Adán, Eva, entregaron todo al enemigo, vino Jesús a traer salvación. Un día te vamos a compartir 7 razones por las cuales Jesús vino a la tierra. Vino a traer salvación, vida eterna, vino a traer reconciliación, vino a traer paz, vida interior. Pero Él le dejó, ahora le dijo, ahora tienes que nacer de nuevo. Así como le dijo a Nicodemo. O es necesario nacer de nuevo. Dios nos da en la Biblia el plan cómo nacer de nuevo o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú puedes salvarte el día de hoy. Es necesario que tú vengas a Jesús, vengas arrepentido, te arrepientas de todo corazón, renuncias a todas las cosas malas y Jesús te va a traer libertad. El plan de Dios es sencillo, tú eres pecador, a menos que creas que Jesús murió en tu lugar, pasará la eternidad en el infierno. Si tú no crees eso, vas a pasar la eternidad en el infierno. Pero es necesario que si tú no crees, vas a condenarte, pero si crees, vas a irte a la vida eterna. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día para darte vida y vida en abundancia, recibirás por fe el perdón de todos tus pecados y el regalo de la vida eterna. Es necesario
que tú te arrepientas de corazón y repite conmigo y Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi vida, limpia mi alma, Señor. Perdona mi pecado, mi maldad, Señor. Me vuelvo a ti, oh Jesús. Te entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Y renuncio a toda maldad. Renuncio a toda maldición. Renuncio a toda aquella atadura que tenga mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Papá Dios, por la bendición de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios.